Agradecimiento a la Asociación Argentina de Oncología Clínica en esta segunda y última parte del Preceptorship de Cáncer Renal, con invitados de lujo, en donde los invitamos a que en 10 minutos nos den los 10 tópicos más importantes de cada uno de estos. Las preguntas serán al final, las pueden escribir. Es información absolutamente concentrada, con lo cual creo que es un preceptorship como para dejar guardado y cuando uno tiene dudas, sacarlo como material de colección. Sin demorarse más tiempo, le voy a dar la palabra a los próximos 10 minutos al doctor Federico Losco, quien nos va a hablar en 10 minutos sobre factores pronósticos en cáncer renal. Muchísimas gracias, los dejo con Federico, saludos. Gracias Juan, gracias doctor Lacaba. Vamos a compartir pantalla. Gracias a los organizadores de la actividad por invitarme a participar. Un segundo, ahí vamos. La idea es hablar de factores pronósticos en cáncer renal, 10 razones que ratifican o rechazan los factores pronósticos, y empezar diciendo que los factores pronósticos, que no es lo mismo que factores predictivos, pero tienen mucha relación, son necesarios en nuestra práctica. Necesitamos factores pronósticos que guíen las decisiones, también como factores predictivos, que ahí están las definiciones. El factor pronóstico es lo que predispone a un resultado probable, y un factor predictivo es una condición que nos indica que puede haber respuesta a un tratamiento. Inicialmente es lo que a nosotros vemos en oncología. Y dejar en claro que vamos a hablar de factores pronósticos en cáncer de riñón metastásico, porque también los hay en tumores localizados. Y cuando hablamos de factores pronósticos, básicamente se nos vienen a la mente estos dos, que es el score de Motzer o Memorial Sloan-Kettering y el score del grupo internacional o score de Genk. El score de Motzer era de las citoquinas, la primera inmunoterapia primitiva de alguna manera. El score de Genk más moderno con inhibidores de tirosina o bevacizumab interferón. Básicamente similares, fíjense, cosas tan simples como el performance status, la LDH, la anemia, hipercalcemia. Pequeñas diferencias en cuanto a cuestiones relacionadas con la inflamación del tumor, trombocitopenia y neutrofilia. Alguna diferencia entre los dos, 20% de los pacientes no son iguales en los dos, pero básicamente lo que clasificamos acá los tumores en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, de acuerdo a la presencia de estos factores de riesgo. Mi padre me decía cuando era chico que la vida era una de cal y una de arena. Nunca entendí cuál era la mala y cuál era la buena, pero léanlo porque esto va en 10 minutos. La mala, les adelanto esto, es la cal y la buena es la arena. Entonces quiero ver 10 puntos, una de cal y una de arena en factores pronósticos en cáncer renal. Una de arena, la buena, básicamente que está validado en un grupo de pacientes importante cada uno de los dos, en centros con buenos datos, y estos datos validados lo que de alguna manera respaldan el hecho de que los bajo, intermedio o alto riesgo dividen a los pacientes en diferentes pronósticos y claramente diferentes, como podemos ver en las curvas que se separan de los trabajos pivotales. Una de cal, de alguna manera, son estudios retrospectivos, que esto agrega un sesgo de selección. Los datos podrían ser incompletos más allá de que sean de centros de referencia, y no hay revisión de la patología. Sabemos que hay un porcentaje de los pacientes que son histologías mixtas y quizás algunas histologías infrecuentes en este grupo, pero básicamente esa es una de cal. Una de arena, que comparándolo con otros factores pronósticos franceses y de otros intergrupos internacionales, básicamente estos criterios son uniformes en todas las clasificaciones de riesgo y respaldan y validan estos dos scores pronósticos en cáncer renal. Una de cal, hay cosas que estos scores pronósticos no tienen en cuenta, como por ejemplo
la carga de enfermedad metastásica y la localización de la metástasis. No tienen en cuenta cuántas metástasis tienen ni en qué localización, como podemos ver en estos ejemplos. Por ejemplo, múltiples lesiones peritoneales de un tumor de células claras o lesiones en sistema nervioso central, básicamente lesiones hepáticas, sistema nervioso central y óseas son los que marcan el pronóstico. El grupo, por ejemplo, Gustavo Roussy lo que hizo es agregar al score de Genn la localización y la carga metastásica y resultó ser que era mucho más fiable, ajustaba mucho más la puntería en cuanto al pronóstico del paciente. Una de arena, algo que tenemos en nuestra consulta y es rápido y barato, fácil y barato. La LDH, el performance status, un hemograma, una neutrófilo, el calcio, podemos hacerlo y podemos tenerlo, podemos contar con eso y cualquiera lo puede interpretar. Una de cal, hay otros pronósticos, hay otros factores que están relacionados al pronóstico. Por ejemplo, los pacientes con más sarcopenia, de alguna manera tienen un peor pronóstico. El patrón sarcomatoide, que como ustedes bien saben, no es una histología infrecuente, sino es una variable de células claras y agrega un mal pronóstico. El radio neutrófilos linfocitos, plaquetas linfocitos, un detalle que también hay mucha bibliografía sobre esto que puede determinar el pronóstico y también otras cosas que vemos en los laboratorios como la proteína C reactiva podrían de alguna manera mejorar estos factores pronósticos. Una de arena, todas las guías, si vamos a tener una charla en las guías, todas las guías recomiendan y se basan en estos factores pronósticos para realizar sus recomendaciones. Bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, tanto ESMO, la Asociación Europea de Urología, NCCNER, inclusive nosotros tomamos estos factores pronósticos para hacer recomendaciones en las guías de tratamiento. Una de cal, la población analizada. Básicamente la población analizada no es la población que atendemos nosotros, son pacientes fundamentalmente norteamericanos y canadienses. Un poco factores pronósticos locales y latinoamericanos, recientemente publicado en el Global JCO, el grupo latinoamericano de tumores renales, que básicamente es un grupo que concentra muchos urólogos, dividir en riesgos favorables e intermedios de acuerdo al ASA, al score que usan los anestesiólogos, la grasa de invasión, la invasión de la grasa perirenal y la cantidad de órganos metastásicos. Todos estos pacientes fueron a nefrectomía, sesgados, no están en los pacientes que debutan con enfermedad metastásica. Una de arena, así como los principales guías toman estos scores para tomar tratamiento, también los pacientes en los estudios pivotales con combinaciones que hoy son estándar en primera línea, inmunoterapia en combinación, inmunoterapia con inhibidores de tirosinquinasa, toman fundamentalmente el score de Genn para estratificar a los pacientes, inclusive tomamos decisiones en el CheckMate 214 de los pacientes de bajo riesgo en que no logran un beneficio con la combinación de forma significativa. Y para terminar, queremos más, porque de alguna manera tener la LDH, el performance status, la anemia, los neutrófilos, de alguna manera con la era de la biología molecular y el mayor conocimiento de la mecánica del tumor en la célula renal, hoy que todo es terapia dirigida e inmunoterapia y cada vez más vamos afinando más del conocimiento, queremos un poco más. Hay scores que clasifican a los tumores de acuerdo a la tasa mutacional, al tipo de mutación. Fíjense, P53, VAP1, SET2, PMBR1. Tuvimos una charla o dos charlas de biomarcadores y biología molecular en la sesión pasada, excelente, y podemos dividir muchas clasificaciones: angiogénico, infiltrado, mixto, y algunos trabajos, hay muchos, pero básicamente el Javelin 101, axitinib, avelumab, lo que hace es marcar esta diferencia entre tumores más infiltrados y tumores más angiogénicos, donde la angiogénesis de alguna manera impacta luego en el pronóstico y también predictivo a la respuesta que haya a la combinación o a los tratamientos individuales. Y con esto quiero concluir que sin lugar a duda no podemos rechazar los factores pronósticos, y pongo entre paréntesis predictivos porque claramente son necesarios, los necesitamos para hacer una mejor medicina. No existe un modelo perfecto, pero claramente nos podemos acercar de alguna manera con diferentes factores que tenemos en la práctica. Es importante tener validez interna en el trabajo, como muchos de estos factores pronósticos tienen, pero también
tener validez externa para que nosotros podamos aplicarlo en la práctica diaria, ¿bien? No podemos, esas clasificaciones moleculares que andan volando en el aire, es poco probable que de alguna manera en poco tiempo se bajen en nuestra práctica habitual, y el camino parece ir a la combinación de factores clínicos con biomarcadores que sean accesibles para poder elegir más y mejores tratamientos. Muchas gracias. Gracias Federico. En tiempo total, muy clara. Realmente una muy buena charla como para que quede en nuestra colección y que lo revisemos cada tanto. Voy a pasar al segundo speaker, que es el doctor Julián Iturbe, que lo tengo acá sentado al lado, que va a conversar sobre los 5 estudios de primera línea en cáncer renal metastásico en los próximos 10 minutos. Adelante, Julián. Gracias, Juan. Ahí compartimos pantalla. A ver el sonido. Bueno, ahí cuando apague el sonido, yo voy a hablar sobre los 5 estudios en primera línea que avalan el uso en la práctica cotidiana. Como probablemente la mayoría de ustedes saben, hace unos días se fue un gran compañero y amigo que yo quería mucho y no quiero dejar de homenajearlo en este momento. Este es un poco la evolución de todos los tratamientos de cáncer renal que han surgido con el tiempo, y obviamente a partir del año 2005 hasta la fecha ha ido incrementando lenta y progresivamente el arsenal terapéutico, y arriba tenemos todas las recomendaciones de la NCCN actuales, todas las estrategias terapéuticas que hoy tenemos en primera línea. Como recién dijeron, los factores pronósticos son fundamentales, no porque nos vayan a hacer elegir adecuadamente mejor el tratamiento, sino porque sabemos qué tipo de paciente tenemos adelante y podemos afinar un poco mejor la estrategia terapéutica en cuanto a la toxicidad y al beneficio a largo plazo. Los 5 estudios que yo elegí, que me parecieron los más relevantes, el CheckMate 214, el Keynote 426, el Javelin Renal 101, el Clear y el CheckMate 9R9. El primero que vamos a hablar es el CheckMate 214, en el cual se randomizó a los pacientes a recibir nivolumab con ipilimumab versus sunitinib. Se estratificó los pacientes según los criterios, en alto, bajo e intermedio de riesgo, y se evaluó la sobrevida global a 25 meses, donde se vio una sobrevida global de 75% a 18 meses, versus un 60% sobre sunitinib, con una tasa de respuesta de 42% versus 27%. En el análisis de subgrupos se puede ver que los grupos intermedios y pobre del grupo son los que se beneficiaron, independientemente del valor de PDL1, ya que tanto positivos como negativos tenían respuesta. Como dijimos recién, a 18 meses la tasa de sobrevida global era de un 75% en los pacientes con tratamiento con nivolumab y ipilimumab versus un 60% de los pacientes que hicieron solamente sunitinib. En una actualización de un follow-up de 42 meses, la tasa de respuesta y la progresión libre de enfermedad a los 30 meses se ve que hay un 37% de los pacientes que hizo tratamiento con la rama de inmunoterapia que no tuvieron progresión de enfermedad, y se observa un amesetamiento de la curva que se mantiene a los 42 hasta los 50 meses, cosa que en el sunitinib sigue progresando en los pacientes.
la evaluación de la sobrevida global de estos pacientes a 42 meses de follow-up. El 52% de los pacientes en tratamiento experimental continúa vivo contra un 39% de los pacientes que hizo tratamiento con sunitinib, con un hazard ratio de 0,66 con una P claramente significativa. El próximo estudio es el estudio del el Keynote 426, en el cual se evaluó el pembrolizumab versus axitinib versus sunitinib. También un estudio fase 3, en el cual se comparó estas dos regímenes, y se ve que los pacientes de bajo riesgo tuvieron, en la sobrevida global para los pacientes de riesgo intermedio y pobre riesgo, tuvieron un beneficio en los 24 meses de 69% versus 58%, con un hazard ratio claramente positivo, y en la sobrevida global de todos los pacientes también. En una actualización a 23 meses de seguimiento, los pacientes tenían riesgo bajo no tuvieron impacto en sobrevida global, con un 85% versus 87% para el sunitinib a los 24 meses de seguimiento. En los que tenían riesgo intermedio y bajo riesgo, la sobrevida global fue de 69% contra 58%, con un hazard ratio claramente positivo, igual que para toda la población, independientemente de los factores de pronóstico. Y de 74% versus un 65% a 24 meses de seguimiento. El próximo estudio es el Javelin 101, en que evaluó avelumab con axitinib versus sunitinib. En estos pacientes se estratificó también por el PDL1 positivo, y se ve que para los pacientes con PDL1 positivo la sobrevida libre de progresión a 13 fue 13 meses, 8 versus 7, con un hazard ratio de 0,61, y para toda la población fue de 13,8 meses contra 8 meses de los pacientes que hicieron sunitinib. También fue con una P estadísticamente significativa. Una actualización a 19 meses de follow-ups mantiene los mismos resultados, y los datos de sobrevida global todavía no están maduros o no están reportados. El próximo estudio es el estudio CLEAR, que evalúa el tratamiento, 3 esquemas diferentes: tratamiento con levantinib más pembrolizumab, levantinib más everolimus o sunitinib como rama control. Acá lo que vemos es que la sobrevida libre de progresión para los pacientes que hicieron la combinación con pembrolizumab y levantinib tuvieron 23,9 meses versus 9,2 meses para los que hicieron sunitinib, con un hazard ratio de 0.39. Para la sobrevida global, en los pacientes que eran de bajo riesgo, bueno, esto se vio, los pacientes que eran de bajo riesgo no tuvieron beneficio en sobrevida con la combinación, y la sobrevida global a 24 meses de seguimiento fue de 79% para la combinación de pembrolizumab con levantinib versus 70% en los pacientes que hacían sunitinib. El beneficio fue para todos los pacientes excepto para los de riesgo favorable. Y el último estudio es el CheckMate 9ER, que comparó nivolumab más cabozantinib versus sunitinib. Este es el esquema. El tiempo de progresión de estos pacientes fue de 16,6 meses para los que hicieron la combinación versus 8,3 meses para los que hicieron sunitinib. En sobrevida global, el 85% de los pacientes que hacían la combinación de nivolumab con cabozantinib estaba vivo a los 12 meses. Y esto un poquito a modo de resumen: la sobrevida en el CheckMate 214, la sobrevida libre de progresión fue 11 meses contra 8, con una sobrevida global del 52% a 42 meses. El
426 fue 11, la sobrevida libre de progresión 11 meses versus 15,1 versus 11 meses, con una sobrevida libre, una sobrevida global del 74%, 24 meses. El Javelin, con una sobrevida libre de progresión de 13,8 versus 7,2 para los que eran PDL1 positivo. Una sobrevida global todavía no lo sabemos, en el estudio de CLEAR, que comparó el levantinib con pembrolizumab, una sobrevida libre de progresión de 23 meses, casi 24, versus 9, y una sobrevida global a 24 meses de 79%. Y el último estudio, nivo-cabozantinib versus sunitinib, la sobrevida libre de progresión fue de 16 meses contra 8, y el 85% de los pacientes estaba vivo a los 12 meses del estudio. Bueno, gracias, Julián. Me parece mentira que tantos años de trabajo y los millones de dólares que se ha gastado en estos estudios se puedan resumir en solo 10 minutitos, pero para que vean que esto es posible, apúntense los cinturones, porque ahora nos toca hablar en los próximos 10 minutos a Matías con tratamientos de segunda línea. Bueno, gracias Juan y gracias a todos por participar en este preceptorship de la asociación. Y sí, me toca hablar en 10 minutos de toda la evidencia en segunda línea para obtener un régimen adecuado. Algunas consideraciones generales, estándares en el programa metastásica en segunda línea, la realidad 2021 y las conclusiones. Este es el número de casos de pacientes con cáncer riñón en todo el mundo, y esta es la mortalidad anual. O sea que si lo que sumamos, y mencionó Juan acerca de todos los estudios clínicos, tantos millones de dólares, pero todavía anualmente se siguen muriendo alrededor de 175.000 personas de cáncer renal avanzado. En Argentina, según los datos de la IARC, estimados serían 2.300 casos que se mueren al año. Hay que considerar las citologías claramente en primera o en segunda línea. Hay un estudio poblacional sobre el cual Daniel Heng estableció su consorcio, y de 2.100 pacientes que recibían una primera línea en la época de los inhibidores de tirosinquinasa, el 39% solamente, y en centros de referencia, recibían 2 líneas o más. Este es el IME-MDC, que también se aplica a los mismos criterios que tenemos, como bien mencionó Federico, en primera línea, también a segunda línea, y los números son estos. Son menos pacientes, pero también podemos hablar de riesgo favorable, donde la expectativa de vida son 35 meses, riesgo intermedio 16 meses y desfavorable 5.4 meses. Esto también está validado, y como bien mencionó Fede, sería muy prolijo tener también datos moleculares que nos permitan afinar un poco más la puntería, pero esto no es primera línea, lamentablemente es segunda línea. Los objetivos en segunda línea es obviamente vivir más, que la respuesta dure, que los tumores se achiquen y uno tenga buena calidad de vida. Entonces yo me imaginé, me gusta mucho el ajedrez, o sea que imaginé las herramientas terapéuticas de un lado y los tumores del otro, y pensé en primera línea, segunda línea, y claramente los objetivos concretos en cáncer renal es inhibir el VEGFR e inhibir o bloquear el PD1, y en primera línea durante muchos años, y este tablero figuró hasta el año 2018, en primera línea estaba el sunitinib, el pazopanib, la observación, interferón bevacizumab o citoquinas para un grupo de privilegiados. Y en segunda línea agregábamos alguna otra vía, la vía del mTOR, la inhibición del MET, del AX0, del RET, y con drogas como el axitinib, el cabozantinib, el nivolumab, el lenvatinib o el everolimus. Esa era nuestra segunda línea hasta el 2021. Un poco el mecanismo de acción, que seguramente Martín hará un poco más hincapié, pero son drogas en general, drogas chicas que atraviesan la membrana celular y bloquean las quinasas, y algunas atrapan el VEGF antes de que eso genere o gatille una reacción en cadena celular. Esta es la línea de tiempo de aprobación de la primera, segunda línea, que fue el sorafenib, everolimus, axitinib, nivolumab, cabozantinib, lenvatinib, y su relación con la aprobación en la FDA. Vamos a ver unas pinceladas de los estudios fase 2 o 3 que sostuvieron la evidencia en segunda línea hasta nuestros días. Un poco de historia, este es el Record One. El everolimus realmente para mí es una droga que siempre la defenestré. Me parece que con Juan dimos en el lanzamiento del everolimus, él habló de mTOR y del martillo de Thor. Y fíjense que el everolimus tenía 79% de pacientes, tenía más de 3 líneas encima, y la sobrevida global en ese estudio era 14 meses.
y eran más de 3 o 4 líneas versus placebo. El Axis, un estudio sumamente tramposo, en la primera línea 35% tenía citoquinas, o sea que verdaderamente era un estudio de primera línea para los ITK. El estudio de temsirolimus contra sorafenib, el Intercept, mostró que el sorafenib fue mejor que el temsirolimus, le salió el tiro por la culata, porque el laboratorio que lo sponsoreaba era el laboratorio que llevaba el temsirolimus. Sunitinib post everolimus contra everolimus post sunitinib es una verdadera secuencia, una moda de la época, donde mostró que hacer la inhibición de tirosina quinasa primero era mejor que hacer la inhibición del mTOR, y el verdadero estudio de secuencias, el verdadero o primer estudio de secuencias, es el switch que comparaba sunitinib después de sorafenib o sorafenib después de sunitinib. Absolutamente iguales. El Axis, un estudio presentado por Brian Rini, axitinib contra sorafenib, les conté antes la trampa, la sobrevida libre de progresión fue mejor para el axitinib, 2 meses mejor, la respuesta parcial fue 20% para axitinib, 9% para sorafenib, pero la supervivencia global exactamente igual, alrededor de 20 meses. Pero esta era la trampa y la clave del éxito de este estudio, donde el as de espada estaba en la selección de pacientes. Fíjense que la rama que había recibido axitinib, el 35%, tenía citoquinas previas, que sabemos, en base también a los datos del pazopanib, los pacientes que recibían inhibidores de tirosina quinasa previo responden mucho menos. Este es un dato bueno para la práctica eventualmente, donde aquellos pacientes que tenían un tiempo a la progresión y habían recibido sunitinib en primera línea más de 9 meses, eran pacientes que respondían más tiempo con axitinib. Por lo tanto, ese es un criterio que uno eventualmente emplearía en hacer un inhibidor de tirosina quinasa tras otro. Obviamente la toxicidad la que ustedes conocen. 3 pinceladas acerca de los 3 estudios más importantes de fase 3 en segunda línea, el Checkmate 025, Nivo contra everolimus, sobrevida libre de progresión, que no era el objetivo primario, tasa de respuesta que tampoco era el objetivo primario, pero fíjense, el nivolumab, al igual que los estudios fase 1, tempranos, y fase 2, demostró la misma tasa de respuesta que en este estudio fase 3 en segunda línea, que verdaderamente tampoco era un estudio de segunda línea, porque había un gran porcentaje de pacientes que habían recibido 2 líneas. Estas son las curvas de supervivencia a 5 años y la sobrevida libre de progresión. Mozart, que apareció en la publicación tardía, porque él aparece en todo y esta publicación tardía también apareció, se ve que hay 26% de pacientes vivos a 5 años con nivolumab, segunda o tercera línea, y 18% con everolimus. O sea que el número de everolimus tampoco es tan malo. La PFS sí, fíjense que hay pocos pacientes, 5% de toda la población estaba libre de progresión a 5 años contra 1% del everolimus. Algún dato a considerar interesante es que el nivo en pacientes de pobre riesgo en segunda línea, los pacientes viven realmente extenso, casi 15 meses. Es un número a considerar. Cabozantinib, y acá aparece Tony Choweri, un estudio de cabozantinib contra everolimus también. Un estudio verdaderamente no de segunda línea, porque fíjense, la real segunda línea fue en el 73% de los casos. La PFS, al igual que el resto de los estudios con inhibidores de tirosina quinasa, es el objetivo primario, a diferencia de la inmunoterapia, que es el objetivo primario en la sobrevida global. La tasa de respuesta, interesante, 17% contra 3% del everolimus. Diferencia en sobrevida libre de progresión, 7.4 meses versus 3.8. Y también diferencias en el perfil de toxicidad. Fíjense la cantidad de reducción de dosis que tuvo que hacer la población de cabozantinib. Casi 64% de los pacientes y discontinuaron por toxicidad 13%. Fíjense que el beneficio de la sobrevida global también es importante, también la actualización no es de Choweri, también es de Robert Mozart, que figura en todo. Esta es la actualización de 9 meses después de la publicación de Tony Choweri, donde hay diferencias de 4 meses respecto a everolimus en sobrevida global. Y acá desterramos un mito, lo de las metástasis óseas. Es un mito popular porque no cruza la mitad, o sea, el beneficio del cabozantinib para pacientes que tienen enfermedad visceral y ósea o enfermedad ósea. Es exactamente lo mismo. De nuevo Robert Mozart dice con el estudio fase 2 randomizado del lenvatinib más everolimus, que es el mejor estudio en lo que hace a tiempo a la progresión, casi 13 meses de tiempo a la progresión en segunda línea, un fase 2 randomizado, con casi 35% de respuestas objetivas. Obviamente hay que considerar que el lenvatinib más everolimus es una combinación tóxica y es de tener cuidado. Estas comparaciones indirectas, se me quedan los últimos 2 minutos, no se deberían hacer, son indebidas, pero en general se hacen, que es comparar todos los estudios. Realmente si uno compara esto, yo compararía el nivo y el cabo, pero no compararía directamente al nivo del cabo, compararía la rama que se hizo, que fue el everolimus.
Realmente el everolimus se comportó en forma muy similar en los dos estudios, con 3% de respuesta, una PFS de 4% y una sobrevida global de 16 meses. Y entender que verdadero estudio de fase 2 de segunda línea realmente es el de levantinib y everolimus, es un fase 2 randomizado. El resto mezcló población. Entonces, para terminar, las últimas diapositivas es mucha evidencia en primera línea, escasa evidencia en segunda línea en los tiempos modernos. Porque si el movimiento en el ajedrez en primera línea es el sunitinib o el pazopanib, el segundo movimiento es fácil. Cabozantinib, nivolumab, lenvatinib, everolimus, o sin tanta evidencia, ipi-nivo. Pero con la aparición de los 6 gigantes, yo le agrego un trabajo más al que presentó Julián, que es el COSMIC 313, que es la combinación de ipi-nivo y cabo, que seguramente va a ser positivo. En realidad, lo que mostramos en estos estudios es cómo diferenciar esto, porque no es lo mismo el diseño de las segundas líneas con esas primeras líneas que teníamos hasta el 2018 respecto a lo que tenemos ahora, donde toda la primera línea que teníamos fue desplazada. El pazopanib, el sunitinib y la interleuquina fueron desplazados. Hoy en día tenemos en la gran mayoría en primera línea. Dejo también un espacio para la observación porque creo que es una estrategia todavía en primera línea muy importante. Uno retrasa los tratamientos, ahorra costos y a los pacientes también le evita toxicidad. Pero claramente, el diseño de los estudios de segunda línea no fue hecho en este contexto. Entonces, para terminar, Juan, te prometo, es 1 minuto y medio más. Si el movimiento en primera línea es axitinib pembrolizumab, o sea, un movimiento doble, el movimiento en segunda línea debería ser cabozantinib, en base un poquito al estudio Meteor, o darle levantinib everolimus, en base al estudio de Mozart, pero sin una evidencia claramente diseñada para responder esta pregunta. Si el movimiento en primera línea es cabo-nivo, probablemente al utilizar ya un inhibidor de tirosinquinasa, en segunda línea uno debería utilizar otro inhibidor de tirosinquinasa y eventualmente más everolimus. Si el movimiento en primera línea es ipi-nivo, el movimiento en segunda debería ser o cabozantinib en base al cabozan, el sunitinib en base al estudio pivotal, el pazopanib en base al estudio pivotal, o lenvatinib y everolimus. Si el movimiento es lenvatinib pembrolizumab, donde uno hace un inhibidor de tirosinquinasa un poco más complejo, ¿qué nos queda en la segunda línea? Cabozantinib, bueno, eventualmente sunitinib sin evidencia, pazopanib sin evidencia, y everolimus, ¿sí? Que no es una droga a despreciar, eventualmente es una opción. ¿Y qué nos pasa en este tablero si en la adjuvancia que van a mostrar en ASCO 2021 hacer pembrolizumab a los pacientes de alto riesgo es positivo? ¿Qué va a pasar con este tablero? Y un poco esto yo lo que le dejo a Natalia para la tercera línea. Realmente una situación sumamente compleja y sin evidencia. Algo de segundas líneas, belzutifan, que seguramente lo va a mencionar Martín, no le voy a quitar la chance de hablar, datos emergentes con nuevas líneas. Y para terminar, obviamente este inhibidor del HIP está incluido en estudios fase 2 y fase 3, realmente parece ser el interés porque se respiran aires nuevos con este inhibidor del HIP2. Entonces, como conclusiones, creo que hay un rol establecido de los diversos fármacos en cáncer renal en segunda línea, en beneficio en todos los parámetros, no requieren biomarcadores, inhibidores de tirosinquinasa y anti-PD1, pero ¿cómo adaptamos lo nuevo en primera línea a lo viejo de segunda línea? Mucha biología, poca práctica, aires nuevos con los inhibidores de HIP, cómo movemos las próximas piezas, y me parece que la solución está en investigación clínica, en grupos cooperativos, no individuales ni de amigos, sino que realmente fortalecer a la Sociedad Argentina de Oncología, que es el único ente que nos reúne realmente a todos los oncólogos desde hace un montón de tiempo, y la investigación, realmente, recién cambié la foto de Leone, que también yo lo conozco desde mis 10 años de edad, así que Bernardo fue un pionero en el sur, en la oncología clínica, ha estado hasta el último año dentro de nuestros asquitos, a pesar de haber pasado por muchísimos problemas. Él realmente fue una piedra fundamental para la sociedad científica. No fue el presidente, pero fue realmente un pie fundamental para el Grupo Oncológico Cooperativo del Sur, que realmente generó muchísima literatura científica. Viene en su perfil de hoy en día, todos los ResearchGate, todos los que se juntan la bibliografía. El que alcance a Bernardo en todo su tiempo de vida, yo realmente lo voy a felicitar, así que realmente un gran abrazo a su familia y gracias por el tiempo.
Gracias, Matías, excelente la presentación. Además, uno se da cuenta que es de la época de los discos de pasta, así que te lo agradezco. Así que vamos a la próxima charla, donde la doctora Yagandur nos va a conversar sobre las estrategias en tercera línea terapéutica. No se te escucha, Nati, ¿eh? Sí, estoy tratando de... Se ve tu pantalla. ¿Se ve? Bien. Sí, apretá nada más. Apretá ahí abajo, al lado del librito. Abajo. Más a la derecha. Bien. ¿Ahí me ven, me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Se me ve, se me escucha? Ahí estamos. Sí, école. Ahí estoy en pantalla completa. Ahí está. Perfecta. Ahí está. Bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación. Voy a tratar de desarrollar este tema, que es un tema realmente desafiante, que es la guía de 10 razones para justificar la indicación de fármacos en tercera línea, porque sabemos que no existen estudios randomizados en cantidad que justifiquen las terceras y las cuartas líneas. Entonces vamos. Primera razón, mayor sobrevida de los pacientes. Los pacientes alcanzan actualmente aproximadamente el 76% de su supervivencia a los 5 años, esto desde el año 2011 al 2017 con el advenimiento de las inmunoterapias. Hemos pasado de las citoquinas con un 30% a los inhibidores de tirosinquinasa con un 50% y ya tenemos más del 70% de los pacientes vivos a 5 años. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuanto más viven los pacientes, mayores oportunidades de tratamientos y secuenciación van a tener. La mediana de supervivencia global actualmente es de alrededor de 29 meses, incluso hasta hay literatura que muestra 32 meses. Punto número 2. Razón número 2, mejor estratificación de riesgo, mejor selección de pacientes. Y aquí nos guiamos un poco por lo que ya nos contó ampliamente Federico, que son los factores pronósticos, que tenemos los factores pronósticos de Motzel, los factores pronósticos de Genn, que básicamente combinan criterios clínicos con criterios bioquímicos, a raíz de los cuales podemos dividir a los pacientes en grupos de favorable, intermedio y pobre pronóstico, con sus diferentes supervivencias, y en base a esto podemos elegir los diferentes tratamientos, principalmente las primeras líneas, pero a raíz de la elección de las primeras líneas vamos a tener la elección de los tratamientos subsecuentes. Acá hay otra clasificación, que es una clasificación un poquito más nueva, que tiene que ver justamente con la secuenciación, tratar de entender que los pacientes pueden cursar enfermedades indolentes, hay otro grupo importante que son los grupos de intermedio y pobre riesgo, hay otro grupo importante que son las histologías de no células claras, la enfermedad muy agresiva, y los pacientes que han comenzado todavía con inhibidores de tirosinquinasa y tuvieron su primera línea de inhibidores de tirosinquinasa y no con inhibidores de checkpoint, que son las últimas drogas aprobadas. Dentro de los factores que influyen en la selección de los pacientes tenemos, bueno, la evidencia clínica, que es un poco lo que acabo de mencionar. No existe gran evidencia clínica para lo que son las terceras y las cuartas líneas, nos limitamos a estudios monoinstitucionales o estudios de grupos cooperativos, o incluso sí estudios randomizados, pero pocos. La respuesta es que los pacientes tuvieron a la terapia previa, entonces aquí muy importante el criterio clínico, conocer cuáles son los mecanismos de acción de las drogas, cuál es la durabilidad de la respuesta, las características de los pacientes, hablando a nivel de lo que es riesgo, a nivel de lo que es histología, si se dispone de ensayos clínicos en el centro, ver si el paciente aplica a ellos, esto es muy importante porque con esto generamos evidencia, la preferencia del paciente, tratamientos orales endovenosos, calidad de vida, la experiencia que tiene el médico, cuál es el perfil de seguridad, ver cuál es la toxicidad de los tratamientos que tuvieron de manera previa para ver en base a eso cómo vamos a elegir la secuenciación, costo, cuál es la disponibilidad de los tratamientos, y esto que acaba de mencionar Matías, PD1, PDL1, ¿no? Previo en tratamiento adyuvante, si los estudios adyuvantes son positivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para los biomarcadores, ningún papel.
Es una enfermedad heterogénea, la neoplasia epitelial clásica se dividía en oncocitoma, en variante cromófobo, papilar y células claras. Hoy tenemos varias subvariantes más. Estas son algunas de las clasificaciones, incluso tenemos tumores que todavía no logran ser clasificados, tumores que se basan en alteraciones cromosómicas, los tumores medulares que son altamente agresivos, e incluso estos tumores se ha visto que se encuentran íntimamente relacionados con alteraciones génicas, genómicas, e incluso con sexo, con el sexo. Entonces, para llevar un poquito el mensaje a casa de esta última parte, es interesante saber que muchos de estos tumores van a estar asociados a mutaciones genéticas, y exclusivamente algunos con el sexo femenino. El cáncer de riñón, en algún punto se está diciendo que se está transformando en un tumor rosa. Descartar los tumores familiares cuando sea posible, siempre el consejo genético va a ser importante y cada vez más, con el advenimiento de no solo las nuevas drogas, sino el conocimiento de las nuevas bases moleculares. Entonces, cuarta razón, mayor número de opciones terapéuticas. Esto es una línea de tiempo desde el año 1992 con las interleuquinas altas dosis. Ya son leyenda la terapia con citoquina, los antiangiogénicos orales, los inhibidores de mTOR, así como también los inhibidores de checkpoint, son leyenda y lo serán a futuro. Tenemos que, a medida que las terapias combinadas pasan a primera línea, el desarrollo de nuevas vías, nuevos mecanismos innovadores se hace aún más importante, porque vamos a seleccionar mejor a los pacientes, y de aquí el combinar los mecanismos de acción y el jugar un poco con esto que es el criterio clínico y el tratar de evadir los mecanismos de resistencia. Dentro de las terapias para el carcinoma recaído o refractario tenemos los regímenes que ya se mencionaron, basados en inmunoterapia, basados en terapias target, y otras terapias que, si bien quedaron en la cola, siguen siendo terapias y opciones de tratamiento para los pacientes largos supervivientes que van a aplicar a terapias de secuenciación más allá de una tercera o cuarta línea de tratamiento. Entonces, quinta razón, múltiples y más inteligentes estrategias de secuenciación. Aquí tenemos los diferentes mecanismos por los medios de los cuales un paciente puede comenzar su tratamiento para el cáncer de riñón. ¿Qué hacer luego del tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa? Aquí tenemos los diversos estudios pivotales, que ya algunos de ellos fueron mencionados. Principalmente voy a destacar el estudio de nivolumab, el estudio de cabozantinib y de lenvatinib y everolimus, y fíjense que tenemos desde segunda línea y más allá, las opciones son everolimus, cabozantinib y nivolumab. ¿Sí? Axitinib y lenvatinib y everolimus están aprobados exclusivamente en terapias de segunda línea. La mediana de supervivencia, si vamos a comparar nivolumab con cabozantinib, que muchas veces son opciones de tratamiento para una tercera línea, si tenemos en cuenta que hemos comenzado con combinaciones de IO-IO o IO-ITK, son muy similares. No está bien como se viene diciendo y como sabemos realizar estas comparaciones, que son comparaciones indirectas, pero es realmente lo que tenemos. Si nos fijamos aquí en la supervivencia, para nivolumab y cabozantinib son muy parecidas, y aquí la secuenciación de los agentes aprobados. Esto es una propuesta. Si los pacientes comienzan, por ejemplo, con inhibidores de VEGF, del tipo de inhibidor de tirosina quinasa, pueden seguir con un inmunoterápico como es el nivolumab, un inhibidor de mTOR. Esto facilita o se ha visto que evade los mecanismos de resistencia, volver a inducir con un inhibidor de tirosina quinasa, y así sucesivamente. Estas son diferentes secuenciaciones propuestas. Biomarcadores, tenemos biomarcadores, no tenemos biomarcadores moleculares, hay biomarcadores en estudio desde el punto de vista genómico, desde el punto de vista de la metabolómica, de la proteómica, pero realmente para lo que es la enfermedad avanzada no tenemos biomarcadores, que entonces este es el escenario, no hay biomarcadores validados. ¿Qué pasa con los pacientes refractarios? Hay una droga, que es el tivosanib, que es un potente inhibidor selectivo del receptor de crecimiento del endotelio vascular 1, 2 y 3, que fue probado en tumores avanzados que fallaron 2 terapias previas, tenían que incluir en alguna de esas opciones un inhibidor de tirosina quinasa con buen performance estato, y fueron randomizados a recibir tivosanib versus sorafenib. Se vio que tenían beneficio en la supervivencia libre de progresión. A raíz de esto fue la aprobación. Es una droga que está aprobada, beneficio en todos los subgrupos excepto en los pobres pronósticos.
Las tasas de respuestas objetivas es importante porque tenemos alrededor de un 20% y tenemos que tener en cuenta que es una droga de tercera o cuarta línea, incluso. El evento adverso más importante es la hipertensión arterial, los datos de supervivencia global son datos inmaduros. 8. Variante papilar, carcinoma papilar, es la segunda variante más frecuente dentro de las neoplasias malignas renales. El savolitinib es una droga que es un inhibidor de MET, que fue estudiado en el estudio SAVOIR de fase 3, aleatorizado abierto frente a sunitinib. Este es el diseño del estudio. El endpoint primario es la supervivencia libre de progresión, que no fue alcanzada, fue un estudio negativo, pero aquí el intento de encontrar nuevas opciones de tratamiento. Cuando se estudia, cuando vemos el análisis de subgrupos del estudio de cabozantinib, y se estudia el subgrupo de la variante papiral, se ve beneficio. Esto no está reflejado acá en la diapositiva, porque bueno, ya se hacía un poquito muy largo, y cabozantinib o nivolumab, esto que decía Matías de no compararlos, bueno, yo voy a comparar y voy a decir esto, una comparación indirecta, si bien no hay diferencias significativas en lo que es supervivencia global entre cabozantinib y nivolumab, sí hay un impacto en la supervivencia libre de progresión comparado con nivolumab hasta los 20 meses, pero después nivolumab parece ser ligeramente mejor, ¿sí? Estos son estudios y esfuerzos que se realizan de manera, ahí estoy terminando, monoinstitucionales, así como también poliinstitucionales, para ver qué es lo que nos está pasando con cuanto a tercera y cuarta línea, y la razón número 10, que pasó con la pandemia COVID-19, hay un estudio que muestra cuáles son los regímenes preferidos, y que los regímenes endovenosos no fueron dejados un poquito de lado, sobre los tratamientos orales, sobre todo en las segundas y en las terceras líneas. Cabozantinib ganó y tivozanib ganaron en cuanto a lo que es aumento en su aplicación. Y para concluir, la observación de las respuestas, sin importar el tipo de tratamiento y las secuencias, enfatizan la necesidad de los biomarcadores. Entonces, siempre mirar para atrás cómo comenzó el paciente, cómo evolucionó, para poder elegir de manera adecuada la secuenciación. Muchas gracias. Muy bien, un muy buen resumen de toda la data que hay. Vamos a pasar al doctor Pablo Compani, que nos va a hablar de la estrategia en estadios metastásicos según la histología. Adelante, Pablo. Muy bien, gracias a la asociación y gracias a Juan y a Matías. No sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, a mí me tocó 10 histologías y su estrategia en la enfermedad metastásica. Como todos sabemos, el cáncer de riñón lo dividimos en dos partes, generalmente. El 75% representa células claras, que es un tipo de tumor con muchos estudios de fase 3 principalmente, y un 25% da no células claras, que es más o menos una bolsa de gato, con muchos tipos de tumores, pocos estudios, y principalmente esos estudios son de fase 2. Con respecto a las células claras, podemos decir que en relación a la enfermedad metastásica, vimos hace ratito a Julián explicarnos sobre todos estos estudios nuevos que dieron positivos. Y con respecto a la diferenciación sarcomatoide, también los combos IO-IO y IO-TKI demostraron respuestas en estos subgrupos con la diferenciación sarcomatoide. Está claro marcar que la diferenciación sarcomatoide se puede dar en cualquier subgrupo de la enfermedad renal. ¿Qué pasa con los de no células claras? Todos estos grupos, si ustedes ven todos los trabajos que explicó Julián, ninguno incluyó a los de no células claras. Pero sí hay estrategias diferentes para los de no células claras. Las principales son un enfoque mixto, donde mezclaron a todas las variables juntas, un enfoque histológico, donde fueron diferenciando por histología, y un enfoque biológico, que es lo más nuevo, que está empezando a influir la biología molecular. Con respecto al carcinoma papilar tipo 1, en enfermedad metastásica, todo empezó con los accesos expandidos de sunitinib y everolimus, que demostraron tasas de respuesta hasta el 12%, con sobrevidas globales de 12 meses, y después pasamos a una parte primera de TKI en TOR, donde lo que fue discutido en ese momento era qué era mejor, si sunitinib y everolimus,
con 3 estudios principales, el RECORD 3 y el SPM, y el ASPEN, que fue el más grande, que demostraron que sunitinib era superior a everolimus en este subtipo histológico. También un estudio más nuevo, con el lenvatinib everolimus, donde mostró tasas de respuesta hasta 25,8%. Con respecto a la inmunoterapia, hubo principalmente 3 estudios, varios estudios, pero 3 drogas principales, nivolumab, con estudios, análisis retrospectivos, donde mostró respuesta hasta el 14%, el estudio por ahí más conocido, el KEYNOTE 427, con la CORTE-B, que utilizó pembrolizumab con tasa de respuesta hasta el 24,8%, con tasas de respuestas completas del 4,8%, y atezolizumab más bevacizumab con tasas de respuesta que llegaron hasta el 26%. Actualmente se presentaron varios estudios con respecto a la mutación o amplificación somática del gen MET, 3 estudios principales, el SOAP 1500, que dividió en varias ramas, y la rama que más respuesta tuvo fue la de cabozantinib, las otras se tuvieron que detener. La de cabozantinib mostró tasas de respuesta que llegaron hasta el 23%, con sobrevida libre de progresión de 9 meses versus 5,6 meses. Después el estudio de savolitinib, que explicó recién nuestra compañera, que fue cerrado tempranamente porque no alcanzó un valor significativo. Y sí, un estudio que parece tener una mayor respuesta para el tipo 1, papilar tipo 1, fue el trial del COSMIC 021, en la corte 10, que alcanzó tasas de respuesta de cabozantinib más atezolizumab que llegaron a ser superiores al 30%. Con respecto al papilar tipo 2, quiero diferenciar un estudio que es la XIPAC, que es con axitinib, que sorprendió por tasas de respuestas histológicas hasta el 35,7% y con una media de sobrevida de 17,4 meses, siempre con pocos pacientitos. Con respecto al carcinoma papilar, también es importante, lo dijeron la semana pasada, el asesoramiento genético, porque hay estudios como el de erlotinib bevacizumab, que demostró tasas de respuesta hasta el de 72,1% para los portadores de este síndrome. Con respecto al carcinoma cromófobo, el estudio ASPEN, que fue uno de los primeros, ahí hubo una diferencia con respecto al papilar, se vio que everolimus parecía ser superior a sunitinib, y después, con respecto a la inmunoterapia en este subgrupo, vimos tasas mucho de menor respuesta que los papilares. Nivolumab no tuvo tasas de respuesta positivas, el pembrolizumab con tasas de respuesta del 9,5%, bastante menores que las del papilar, y el grupo de atezolizumab, bevacizumab, también tasas de respuestas muy bajas. Sí hay un trabajo ahí que es importante remarcar, que es el de lenvatinib everolimus, que demostró tasas de respuesta en 4 de 9 pacientes. Siempre todos los trabajos, como les digo, son de pocos pacientes, sobre todo en estas histologías. Con respecto al carcinoma colector, el ducto de Bellini, en esta enfermedad, como la que viene, van a ver que se trata actualmente con esquemas usados en carcinoma de células transicionales, como dobletes de platino, el EMBAC también, sobre todo con quimioterapias son los que más respuestas han tenido. El medular metastásico también, pero siempre con pocas respuestas. Dentro de todo el EMBAC es el que han demostrado un poco más de tasas de respuestas significativas en el grupo medular. Con respecto al carcinoma renal con la translocación XP11-2, hay estudios retrospectivos que sugieren que estos tumores también responden a los inhibidores de VEGF, como sunitinib, sorafenib y bevacizumab. Si uno hace un resumen de todos los tipos histológicos, podemos decir que el carcinoma de células claras hoy, lo que hemos visto como opciones terapéuticas son los combos de inmuno-inmuno o inmuno más TKI. Con respecto al cromófago, lenvatinib, everolimus puede ser una opción, everolimus también, como monoterapia. Con respecto al tipo papilar tipo 1, al tipo 2 y los no clasificados, hay varias opciones de tratamiento, ninguna es muy superior a otra, sunitinib, axitinib, pembrolizumab, atezolizumab más bevacizumab. El tema de cabozantinib en aquellos que tienen la mutación de MET, lenvatinib, everolimus,
y erlotinib bevacizumab en los que tienen el síndrome hereditario leiomyomatoso. Con respecto al carcinoma medular y también el del ducto colector, como vimos, la quimioterapia es una de las opciones principales, con el EMBAC y cisplatino gencitabina, son los más utilizados, y con respecto a la translocación, sunitinib y everolimus serían las opciones. Si uno tuviera que dar recomendaciones con respecto a las histologías, a estas 10 histologías, lo primero y principal, todas se deben evaluar en comité de tumores. Si uno está en un centro de referencia, si es un oncólogo de centro de referencia, por supuesto estas recomendaciones son para todos, pero si uno pudiera dividirlos un poquito, lo más importante son nuevos conocimientos en biología molecular, hay que hacer mucho hincapié en eso, pensar primero en los protocolos de investigación, por supuesto el asesoramiento genético hace una gran diferencia, la SRBT en los oligometastásicos, y la inmunoterapia parece ser una nueva opción, y más ahora que empiezan a mezclarse en este tipo de histologías. Y para aquel oncólogo de trinchera que está frente al paciente en algún centro periférico, siempre tratar de hacer revisar la anatomía patológica para diferenciar bien qué tipo de tipo histológico es. Acordarse que los nuevos combos, estos que nos muestran todos los días, no incluyeron a este tipo de pacientes con no células claras, y siempre buscar ayuda, tejer redes para tratar de que estos pacientes sean tratados principalmente en centros de referencia para poder ir diferenciando bien cómo tratarlos. Muchísimas gracias. Espero haber estado tiempo. Sí, bárbaro. Pablo, muy buena la charla, y para ya tomar esta diapositiva entre los de trinchera y el resto. Los próximos 10 minutos le toca la difícil tarea a Ernesto Korbenfeld de hacer unas guías sobre las guías, analizar los pros y los contras de las guías tanto europeas como americanas. Ernesto, los 10 minutos son tuyos. Está. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Para mí siempre es un gusto y un placer participar en las actividades académicas de la OC. Quiero agradecer a Matías y a Juan por la invitación y felicitarlos por la originalidad de este preceptorship tan importante. El objetivo de mi presentación es comentar 5 ventajas o 5 pros y 5 limitaciones de las guías europeas y americanas en el tratamiento sistémico del cáncer renal. Bueno, ¿cuáles son las 5 ventajas que visualicé? La primera es que estas guías son de fácil acceso, universales, gratuitas, se pueden encontrar por internet. Acá pueden ver el sitio web de las guías de ESMO, y tienen sus publicaciones correspondientes, las guías de ESMO en el journal oficial de ESMO, que es el Annals of Oncology. Las guías americanas del NCCN también son libres, fácilmente accesibles por el sitio web, que pueden visualizarlo en la diapositiva, y se publican también en el journal del NCCN. La segunda ventaja es que están elaboradas por líderes mundiales en la investigación y el tratamiento del cáncer renal. Por ejemplo, en las guías del NCCN participan en el comité Robert Motzer del Memorial o Eric Honash del Anderson. Recuerden que las guías del NCCN incluyen a las 28 centros oncológicos más importantes de Estados Unidos, con todo su staff. En las guías ESMO también participan, por ejemplo, Bernard Escudier o Camilo Porte, que todos conocen, y estas guías clínicas se desarrollan en ESMO de acuerdo a los procedimientos operativos para el desarrollo de estas guías prácticas clínicas. El tercer punto, y para mí el más trascendente y el punto fuerte de las guías europeas y americanas, es que los tratamientos se recomiendan basados en los niveles de evidencia y en los grados de recomendación. Es decir, que es la medicina basada en la evidencia. Podemos ver, por ejemplo, que en las guías ESMO, en los pacientes riesgo intermedio pobre, existen 3 recomendaciones con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Como ustedes saben, es el pembrolizumab y axitinib, cabozantinib y nivolumab, y la combinación de nivo más IPI.
También en las guías ESMO hay una escala que cuantifica la magnitud del beneficio clínico, como ahora vamos a ver. Acá pueden ver cómo se definen los niveles de evidencia. El nivel 1 es el máximo nivel de evidencia que se desprende de un estudio randomizado grande, con un control de calidad excelente, con bajo potencialidad de sesgo, o un metaanálisis bien conducido sin heterogeneidad. Ese es el mayor nivel de evidencia. El grado de recomendación A es cuando existe una fuerte evidencia de eficacia con sustancial beneficio clínico y está fuertemente recomendado por el comité diseñador de las guías. Y existe también, se agregó una escala para cuantificar la magnitud del beneficio clínico. 4 y 5 es el mayor beneficio clínico en el escenario de enfermedad avanzada no curativa, y acá se tienen en cuenta los datos de eficacia y también de toxicidad. Algo similar ocurre con las guías del NCCN, que se clasifican de acuerdo a la categoría del nivel de evidencia y consenso, y también clasifica a las opciones terapéuticas en regímenes preferidos, otros regímenes y algunas indicaciones que se pueden aplicar en ciertas circunstancias especiales. Y la definición del régimen preferido son las intervenciones donde están basados en la mayor eficacia, seguridad y evidencia con apropiada asequibilidad. También estas son, bueno, muy similares a las categorías de ESMO. Y el cuarto punto tiene que ver con que no solamente las guías abordan las diferentes posibilidades terapéuticas en primera línea de enfermedad avanzada, sino también dan recomendaciones en líneas sucesivas. En las guías del NCCN establecen cuáles son los regímenes preferidos, otras recomendaciones y las opciones de terapéuticas en ciertas circunstancias. Las guías de ESMO son más específicas en determinar cuáles son las recomendaciones en segunda línea de enfermedad avanzada, dependiendo si previamente recibió el paciente inmunoterapia con nivo-IPI o un TKI, y también brinda recomendaciones para una tercera línea de enfermedad avanzada, discriminando las líneas previas que recibió el paciente. Y además brinda recomendaciones en histologías de no células claras, como pueden ver en las guías del NCCN, y las guías de ESMO son aún más específicas porque discrimina por tipo histológico en tumores papilares, cromófobos de túbulos colectores y de histología predominantemente sarcomatoides, cuáles son las recomendaciones en los diferentes tipos histológicos de no células claras. Y finalmente, una quinta fortaleza que reconozco es que estas guías también están ampliadas para pacientes en unas guías de fácil comprensión, didácticas, que son accesibles para los pacientes y los familiares no médicos. Inclusive las guías de ESMO pueden estar disponibles para su lectura en español. ¿Y cuáles son las contras o las limitaciones? La más importante es que no personaliza el tratamiento en un paciente en particular. Por ejemplo, nos brinda en pacientes de riesgo intermedio o pobre 3 opciones con un nivel de evidencia de recomendación similar, pero no nos brinda guías para determinar en un paciente dado qué recomendaciones, qué esquema dentro de esas 3 recomendaciones utilizar. No nos dice, no nos da pautas que tengan que ver con la agresividad biológica del tumor, con el volumen tumoral, con las comorbilidades del paciente o biomarcadores. Lo mismo ocurre con las guías del NCCN. No nos brinda criterios para elegir tal o cual esquema. Una segunda limitación es que las guías tienen publicaciones periódicas. Las guías completas de ESMO
que tienen que ver con cáncer renal. La última guía completa se publicó en el Annals of Oncology en febrero del 19. Y dado la dinámica de esta entidad, se fueron publicando update o actualizaciones. La última actualización fue la incorporación de la combinación de cabozantinib y nivolumab cuando se presentó el estudio Checkmate 9ER en el 30 de noviembre del año 2020. Las guías del NCCN tienen una duración de un año, se publicaron en septiembre del 2020 y van a vencer en septiembre del 2021. Por lo tanto, si hay alguna novedad importante este último año, por ahí estas guías no las pueden captar rápidamente. Una tercera limitación en Argentina es que puede haber recomendaciones de tratamiento que no están aprobadas en Argentina por el ANMAT. Por ejemplo, en las guías de ESMO, todavía en Argentina no está autorizada la combinación de cabozantinib más nivolumab, ni el tivozanib. Y la cuarta limitación, que sí es muy importante en nuestro medio, es que muchos esquemas terapéuticos recomendados no son accesibles, lamentablemente, para la mayor parte de la población en Argentina. ¿Por qué? Básicamente por falta de recursos económicos y pobreza, por falta de estructura hospitalaria y por falta de equipos multidisciplinarios. Y acá quiero recalcarlos que los dupletes, ya sea con nivo-IPI o con un TKI más inmunoterapia, requiere una adecuada infraestructura hospitalaria y de equipos multidisciplinarios que puedan llevar a cabo el tratamiento, que es complejo y que no está exento de toxicidades severas. Y finalmente, una última limitación es que las guías no brindan información de estudios clínicos recomendables y disponibles para una indicación determinada. Y creo que esta es la última. Muchas gracias por su atención. Excelente, Ernesto, una charla muy didáctica como para que quede ya guardada. Vamos a hablar en los próximos 10 minutos de la versión cordobesa de las toxicidades en cáncer renal. Le doy la palabra a Martín Richard. Bueno, primero quiero agradecer a Ernesto a Juan y a Matías por la invitación para poder participar en este evento. A ver, ¿por qué no puedo? Tenés que compartir pantalla. Sí, pongo acá. Hay que salir vos, Ernesto. Ahí está, salió, ahí está. Bueno. Partir. Ahí se ve bien, excelente. Sí, vamos a ir para arriba acá. Bueno, esperando que podamos juntarnos nuevamente, porque la verdad que uno extraña las cuestiones más humanas que virtuales, pero bueno, es lo que nos toca vivir. La idea es ver, más que las 10 toxicidades, para conocer los régimen actual, un poco focalizarnos de las terapias que tenemos nuevas en cáncer de riñón, cuáles son las toxicidades que más frecuentemente hemos visto y más o menos cómo se pueden tratar. Le quiero agradecer al doctor Mauricio que me facilitó por cortesía 2 o 3 diapositivas. Básicamente estos esquemas nuevos de combinación de inmuno con un TKI, las toxicidades que están dadas por inmunomediadas, son toxicidades, como ven ustedes ahí, que podrían no ocurrir, que dependen de la dosis, que se pueden dar en cualquier momento y que necesitan un tratamiento. Las toxicidades por los TKI son toxicidades que ocurren frecuentemente, que son dosis dependientes, que generalmente inician entre las 3 y 4 semanas posteriores al comienzo y que se resuelven en general con la suspensión del tratamiento. Cuando uno habla de las toxicidades, tenemos que conocer de que las toxicidades generalmente o muchas veces están solapadas por los diferentes mecanismos de acción que bien explicó algo Matías, entre lo que son la inmunoterapia y los inhibidores de TKI. Básicamente acá, como ustedes pueden ver, las reacciones relacionadas a las combinaciones como avelumab y axitinib, las más frecuentes, como son la diarrea, como son la hipertensión, como son las alteraciones endocrinológicas. Es importante entender que ninguna toxicidad empieza con grado 4, sino que
Las toxicidades generalmente empiezan con grado 1 o 2, por eso la necesidad de conocerlo, para poder tratarla y evitar que nuestros pacientes pierdan la posibilidad de hacer un tratamiento efectivo. Saber que en estos esquemas de tratamiento, ya sean las asociaciones de inmuno-inmuno o las asociaciones de inmuno con un TKI, sabemos que un porcentaje de pacientes que van entre un 10, un 12% a un 20% tienen que discontinuar en forma permanente su tratamiento como consecuencias de la toxicidad. Entonces es importante también saber que un porcentaje importante de esos pacientes tienen toxicidad grado 3, grado 4, por eso es importante conocerlas. Uno de los síntomas o de las toxicidades más frecuentes que tenemos es la diarrea. Yo creo que voy a tener que usar anteojos porque cada vez veo menos, pero básicamente la diarrea tiene 4 grados. Saber que los grados 1 generalmente nunca se suspende el tratamiento. En el caso de los grados 2, como ustedes ven ahí, lo que primero se suspende es el tratamiento, en este caso con el axitinib, cuando la combinación es de un TKI con una inmunoterapia, y si a las 24 o 48 horas no mejora esa toxicidad, entonces en ese caso hay que suspender el tratamiento con la inmunoterapia. Es importante conocer y saber manejar los corticoides. Sabemos que un porcentaje casi de un 20% de los pacientes que han estado en estudios clínicos de estas combinaciones han tenido que utilizar corticoides a dosis de más de 40 miligramos. Entonces uno tiene que conocer realmente cómo utilizarlo, en qué momento y cómo hacer un tapering. Otra de las toxicidades que también hemos visto son las hepatitis, que también están asociadas tanto al tratamiento de la inmunoterapia como los tratamientos relacionados a los TKI. Ahí Mati estuvo mostrando, por ejemplo, lo que son, cuando mostró los estudios de cabozantinib, la importancia de las toxicidades hepáticas, y que cuando los que tuvimos posibilidad de utilizar la medicación, hemos visto que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen que reducir la dosis e incluso suspenderla por el tema de las complicaciones hepáticas. En estos casos, como ustedes ven, pasa exactamente lo mismo. Cuando son hepatitis grado 2, siempre lo primero que se suspende es el axitinib, de la misma manera que hablamos previamente, y luego si no se revierte la toxicidad, entonces uno tiene que suspender el tratamiento de la inmunoterapia y utilizar las dosis de los corticoides. La fatiga es otro de los síntomas, de las toxicidades que generalmente vemos, que están dadas por ambos tipos de drogas, tanto por la inmunoterapia como por el tratamiento con el TKI. Nuevamente volver a recalcar, y uno quiere ser, digamos, no quiere ser redundante en el tema, pero que siempre uno tiene que tratar de suspender el axitinib, valorar bien al paciente, seguirlo en forma, digamos, bien seriada, y como dijo recién Ernesto, probablemente eso en los centros que están más acostumbrados sea mucho más fácil de seguir a los pacientes que por ahí en los centros que están más en las zonas periféricas. Otra de las complicaciones que vemos son las toxicidades, como son en el momento, la toxicidad en el momento de la infusión, o la reacción alérgica por la infusión. Esto es importante, que probablemente este es uno de los únicos, digamos, esquemas que necesiten premedicación, que es el uso del avelumab, que como ustedes ven ahí, es importante el uso de la premedicación antes de la infusión, para evitar las reacciones por la infusión de la medicación. Bueno, esto es importante evaluar cuáles son las reacciones adversas inmunomediadas, que son las que se producen por esta sobreactivación que hacemos en el sistema inmunológico, y como ustedes bien pueden afectar una gran cantidad de órganos y sistemas. Las que más comúnmente hemos visto son las alteraciones en la piel, dentro de las cuales lo que más frecuentemente vemos es el rash cutáneo o el rash maculopapular, pero no hay que olvidarse que hay algunos pacientes que pueden desarrollar hasta síndrome de Steve Johnson o vitíligo, que en algunos casos, en algunas charlas hemos escuchado colegas nuestros que han tenido casos en los cuales se ha presentado. ¿Cómo manejamos en este caso? Bueno, cuando son toxicidades grado 1, uno tiene que seguir con el tratamiento y la utilización de antihistamínicos para controlar los síntomas locales. Incluso se pueden utilizar cremas, y cuando son toxicidades, o cuando la toxicidad, en este caso el rash, ocupa más del 30%, bueno, eso es ya un criterio de internación y de un trabajo multidisciplinario. Los síntomas gastrointestinales, lo más frecuente, como dijimos recién, la diarrea, pero existen también la colitis, el dolor abdominal, los signos peritoneales, la náusea y la constipación, que muchas veces uno lo puede asociar a la misma enfermedad porque se solapan los síntomas de los tratamientos con los de la enfermedad. Nuevamente conocer que en estos casos,
cuando uno utiliza este tipo de esquemas y las toxicidades son grado 3 o grado 4, uno tiene que discontinuar el tratamiento, incluso en algunos casos ya cuando son grado 4 los pacientes necesitan internación. Las alteraciones pulmonares que tanto hemos hablado en esta época de COVID, para ver qué pasa con nuestros pacientes, si los tratamos con los combos de inmunoterapia, o si era preferible hacer los combos de inmunoterapia o TKI, por el riesgo que tienen sobre todo de las neumonitis, que varían entre 1 al 3% según la literatura. Entonces es importante conocer que nuestros pacientes cuando empiezan con alguno de estos síntomas, por ejemplo con dolor, con tos, con disnea, uno tiene que siempre tratar de evaluar, si bien no tiene que excluir otras causas, siempre tiene que evaluar, en este caso, este tipo de toxicidad, que si bien son poco frecuentes, generalmente pueden tener un impacto en la vida de nuestros pacientes. Las alteraciones hepáticas, vuelvo a decir, las más frecuentes son la elevación de las enzimas hepáticas, es lo que más frecuentemente vemos. Cuando uno analiza los trabajos, sobre todo, por ejemplo, el estudio del CheckMate 214, ve que la causa más frecuente de discontinuación del tratamiento en los primeros 3-4 meses de haber comenzado es la elevación de las enzimas hepáticas, o sea que no es un dato menor, hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que tratar de que cuando uno ve que hay una elevación mayor a un grado 2, como dijimos recién, uno tiene que suspender la inmunoterapia, monitorear a los pacientes en forma bien seriada, y en algunos casos incluso la dosis de corticoides que uno tiene que utilizar. Como ven acá, la dosis de los corticoides que uno utiliza para esta toxicidad inmunomediada, cuando son grado 2, se empieza con una dosis de prednisona, que ustedes saben que es de aproximadamente 1 miligramo kilo, y bueno, si eso no revierte en el término de una semana, o sea, 5 o 7 días, uno tiene que ir haciendo un aumento de la medicación con los corticosteroides. En el caso ya que sean toxicidad más severa, esa utilización de los corticoides se hace en forma endovenosa y con el paciente internado. Las alteraciones endocrinológicas, como son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hipofisitis, las alteraciones de la insuficiencia suprarrenal, son generalmente lo que vemos son las alteraciones de las glándulas tiroides. La mayor parte de estas alteraciones son alteraciones que son subclínicas, pero cuando el paciente tiene fatiga, uno no tiene que descartar o pensar que solamente por el efecto del tratamiento de la asociación o del tratamiento de inmunoterapia, sino que puede haber sobre esto una alteración de la glándula tiroides, y hay un porcentaje de pacientes, que es un 30% de pacientes aproximadamente, que necesitan empezar con un tratamiento y ese tratamiento tiene que continuar. Los síntomas renales, sobre todo la nefritis, lo hemos visto, son poco frecuentes, pero cuando aparecen generalmente hay que suspender los tratamientos. Generalmente el dato más importante son los aumentos de la creatinina. En estos casos siempre es bueno tener un nefrólogo cerca para poder tratar a nuestros pacientes en forma más adecuada. Nuevamente, cuando son toxicidades grado 2, grado 3, obviamente hay que suspender la terapia, controlar los niveles de creatinina y comenzar con las dosis de corticosteroides correspondientes para poder hacer que nuestros pacientes puedan revertir ese cuadro, ya que muchos de estos pacientes pueden quedar con una nefropatía crónica. Algunas otras consideraciones que hemos tenido o que nos hemos visto por ahí en la práctica habitual, ¿a qué pacientes podemos utilizar corticoides? Si los corticoides solamente lo podemos utilizar para que nuestros pacientes traten las complicaciones de los pacientes. Generalmente esos datos los fuimos aprendiendo con el transcurso del tiempo. Primero, cuando uno no los conocía mucho en los primeros trabajos de inmunoterapia en melanoma, después lo fuimos conociendo más en pulmón, y a medida que hemos ido trabajando hemos visto que hay algunas situaciones en las cuales uno puede utilizar los corticoides en forma tópica o en forma sistémica sin que eso necesariamente tenga una repercusión en la efectividad del tratamiento. Algunas otras consideraciones que me parecieron adecuadas, que saber que lo podemos utilizar. Hay algunos artículos que dicen que uno puede utilizar en nuestros pacientes dosis permanentes durante el tratamiento, siempre y cuando sean menos a 10 miligramos diario de prednisona o equivalente. El uso de Infliximab, que realmente personalmente no lo hemos utilizado, pero hay que tenerlo en cuenta para el caso de las colitis severas. Y algunas consideraciones para terminar: qué pasa en algunas situaciones puntuales, como son los pacientes que tienen trasplantes de órganos, que en algún caso no ha tocado. No tenemos seguridad en esos pacientes de utilizar este tipo de esquemas, por lo tanto,
son pacientes que hay que discutir muy bien y ver a qué consenso podemos llegar. ¿Qué pasa en las mujeres embarazadas o en los varones con el tema de lo que se haría si bien muchos de los pacientes son adultos? Saber que por lo menos 5 meses después de la última dosis de nivolumab en las mujeres y 8 meses en los hombres, uno no debería, tener el doble cuidado adecuado. Y por último, y para terminar, en esta época de COVID, que tantas cosas hemos ido aprendiendo y tantas cosas nos faltan, el tema de la vacunación, saber que si son virus vivo atenuado, uno debería, está contraindicado colocarlo, en el caso que sean todo este tipo de vacunas como son de la influenza o incluso el COVID, los pacientes pueden estar vacunados en cualquier momento del tratamiento. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Excelente, Jean Martín, muy, muy completo. Para no demorar más tiempo, vamos a darle los próximos 10 minutos al doctor Martín Ángel, que nos va a hablar sobre mecanismos novedosos en cáncer renal. Martín, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a la asociación y también me sumo a los agradecimientos, a las felicitaciones del doctor Korenfeld por la organización. Estos son mis conflictos de intereses, pero lo más importante es que participo como investigador de muchos de los estudios clínicos que involucran estas drogas que voy a contar actualmente. Bueno, ya todos vienen hablando sobre los mecanismos de acción de las distintas drogas que están aprobadas hoy en día para cáncer de riñón y sus combinaciones, y no nos tenemos que olvidar de las últimas, de la inmunoterapia antigua, que es la citoquina de las décadas bastante pasadas, las décadas oscuras del cáncer de riñón. Teníamos poca sobrevida con las drogas o con los mecanismos conocidos hasta ahora, eran pobres los beneficios, hasta que aparecieron las combinaciones de inmuno-inmuno o de inmuno-ITK, que mostraron más de 30 meses como nos mostraron en estudios previos. Por lo tanto, muestro esta siempre diapositiva que le gusta a Matías, que es la sinergia de todo esto, es buscar combinaciones que suman y potencian la respuesta de los pacientes. Entonces empezamos con los mecanismos novedosos. Empiezo con un mecanismo que no es tan novedoso, pero es una nueva droga, básicamente. Ya conocíamos las altas dosis de las interleuquinas, pero no la podíamos utilizar porque eran bastante tóxicas, por lo tanto apareció esta droga que se llama bempegaldesleukin, sabía que no me iba a salir el nombre, que es una interleuquina 2 pegilada, básicamente, que va perdiendo a lo largo de su metabolismo hepático las distintas fracciones de la glicosilada, hasta que llega a la parte de la célula donde permite la expansión clonal con menor toxicidad. Eso estimula la respuesta inmune y es factible de este modo indicar interleuquinas y potenciarlos con la inmunoterapia moderna, básicamente. Y acá hay un estudio donde trata de combinar el Néctar 214, le vamos a decir así, que es mucho más fácil pronunciarlo, más nivolumab, donde se buscan tasas de respuesta sorprendentes. Estas son fases tempranas. Cuando lo buscan en fases más avanzadas, fase 3, esto es la combinación del Bempeg más Nivo, llegamos hasta 46% de tasa de respuesta, pero sorprendentemente 53% en los PDL1 negativos, que básicamente siempre se dijo, si bien no lo necesitábamos, que ese subgrupo de pacientes no se beneficiaban tanto. Otro mecanismo que tampoco es tan novedoso, porque ya lo conocemos, al cabozantinib, pero así como un inmunomodulador, que es lo que fue conociéndose como novedoso, en la cual disminuye la expresión del PDL1, disminuye las células mielodisplásicas y disminuye la frecuencia de las células T-Rex, aumentando de esa forma la respuesta inmune y los infiltrados de los linfocitos CD8. Por lo tanto, recobra un rol de inmunomodulador. Y esto es factible si nosotros lo combinamos al cabozantinib con la inmunoterapia moderna, como en este trabajo que combinó al nivo-ipi más cabozantinib, logrando tasa de respuesta de casi el 54%. Y esto hay en curso, fase 3, que tratan de buscar esta combinación en el triplete de cabozantinib más la inmunoterapia, pero sorprendentemente, y esto es algo más novedoso, en aquellos pacientes que progresan a la inmunoterapia, hacerle todavía inmunoterapia más cabozantinib con el objetivo de potenciar de esa forma la respuesta inmune de los pacientes. El tercer mecanismo de acción, que ya no es novedoso porque ya logró un premio Nobel, básicamente por el descubrimiento de cómo respiran las células tumorales, y algo habló Matías de lo que es el belzutifan, es un inhibidor del HIF-2,
en el contexto de la hipoxia o con alteración del von Hippel-Lindau, aumenta la expresión de esta proteína. Si uno bloquea directamente, aumenta las tasas de respuesta de los pacientes con cáncer de riñón. Obviamente tiene particularidades que es tóxicas, que es la hipoxia y la anemia, que vamos a entender o aprender a manejarla básicamente a lo largo de todo el tiempo. Tiene actividad antitumoral y lo hemos visto en la mayoría de los subgrupos de pronóstico, sobre todo en los de riesgo intermedio y de riesgo pobre. Esto también, vuelvo a repetir, esto es lo que no hay que hacer, pero lo terminamos haciendo al final del día, logra tasa de respuesta como monoterapia cercana o parecida al nivolumab, 25%, o al cabozantinib, 21%. ¿Qué pasa si lo combinamos? Que es el objetivo, y ya lo venimos viendo, esta sinergia que tenemos que buscar en todos los pacientes. Combinar cabozantinib más belzutifan puede lograr tasa de respuesta de casi el 88%. Son pocos todavía los pacientes, todavía hay fases 3 que están en curso, necesitamos más datos prospectivos para que lo validen. Un cuarto mecanismo de acción, y ya nos metemos en básicamente algo mucho más novedoso, que es el microambiente tumoral. Y acá uno de los targets, que es la adenosina, que tiene muchos roles, muchas funciones en el microambiente tumoral. Lo que hace es disminuir la actividad de las células T, disminuye la maduración de los macrófagos, disminuye la actividad de las células natural killers, aumenta los fibroblastos asociados al cáncer, que estos son principalmente inmunosupresores, aumenta las células mielodisplásicas, disminuye la maduración de la célula dendrítica y por último, aumenta la supervivencia de la célula, la proliferación y aumenta la expresión de los VEGF. Por lo tanto, es un verdadero promueve inhibe la inflamación de los tumores. El bloqueo de esta partícula se puede hacer a través de sus receptores o de las enzimas que lo generan. Algunos ya lo pueden conocer como el daratumumab, que no lo usamos en oncología sólida, sí en el mieloma ya está aprobado esa medicación. Acá se intentó combinarlo para aquellos tumores que tienen la expresión del adenosina 2-alfa y combinaban atezolizumab más ciforadenant. Te quedan 3 minutos. 3 minutos, bueno, perfecto, pasamos a los importantes. Que el citrabatinib básicamente lo que hace también es afectar el microambiente tumoral, impidiendo de esa forma el microambiente inmunosuprimido. Y fíjense, cuando lo combinamos con inmunoterapia, con triplete, ipinivo y citrabatinib, llegamos al 92% de tasa de respuesta. Un sexto mecanismo de acción también tiene que ver con el microambiente tumoral, que son estas proteínas de transcripción de la inmunoglobulina, que lo que hacen es madurar las células mieloides y esto hace un mecanismo de acción inmunosupresivo. Existe una molécula que lo puede bloquear, obviamente es de MSD, y si lo combinamos con pembrolizumab, son pobres las tasas de respuesta, es un estudio fase 1, muy temprano, pero logra tasas de respuestas sorprendentes también. Un séptimo mecanismo de acción, y este es el TIGIT, es un regulador negativo de la respuesta inmune, está sobreexpresado en la célula inmune, y en cáncer de riñón el 75% de los tumores expresan TIGIT. Hoy existen moléculas dirigidas contra esta situación, lo podemos combinar con la inmunoterapia moderna. Un octavo mecanismo de acción son los genes de reparación del ADN. En cáncer de riñón tenemos entre un 14 y un 16% de expresión de los genes alterados de la reparación, y si lo combinamos con el BAP1, que es un factor pronóstico por ahora en cáncer de riñón, le confiere mayor sensibilidad a PAR. En esta microfotografía, como ven ahí se ve mucha más respuesta cuando se combinan olaparib más inmunoterapia. Un noveno mecanismo de acción, y esto ya también es algo bastante novedoso, que son las vacunas, que tratan de buscar personalizada la medicina, básicamente con ARN de la célula tumoral, y se logran tasas de respuesta. También se pueden combinar la vacuna más atezolizumab de forma endovenosa, que busca tasa de respuesta. Y por último, un décimo mecanismo de acción, esto de utilizar radioterapia del tumor primario, si bien no es nada novedoso todo esto, pero para cáncer de riñón utilizar radioterapia en el primario nunca lo habíamos utilizado. Y hay estudios que están buscando este beneficio aún en pacientes metastásicos, eso es lo más sorprendente. Entonces, resumiendo, tenemos 10 mecanismos de acción que tratan de buscar algunos, mejorando la
los mecanismos ya conocidos, otros contra el HIF-2, otros contra el microambiente tumoral, ya sea con la adenosina, o contra los macrófagos, o contra las inmunoglobulinas-like, otros potenciando los checkpoints inmunológicos, como los anti-VIGIT, los PARP, las vacunas y el SBRT. Y a modo de conclusión, ya todos vienen mostrando que la vara está muy alta en cáncer de riñón, necesitamos sinergia y eso es combinando distintas drogas con mayor eficacia pero con menos toxicidad. El microambiente tumoral parece un target atractivo, pero nos faltan todavía los biomarcadores para tratar de seleccionar mejor a la población. Y por último, ya se dijo muchas veces, hay que randomizar, que esa es la clave para mejorar los resultados en cáncer de riñón, incluir en estudios clínicos, que es lo más importante. Muchas de estas novedades van a estar contadas en el gran evento de este año, que va a ser el mes que viene en Asquito. Los esperamos a todos ahí. Y con esto, muchas gracias y disculpen de vuelta por el problema técnico. Excelente, Martín, que nos ha mostrado que no solo hay mecanismos novedosos en la parte inmunológica, sino también otros mecanismos. Les quiero ya recordar a los oyentes que se pueden hacer preguntas a partir del canal de las preguntas, las que si se pueden serán contestadas durante el evento, y si no serán respondidos por vías habituales. Ahora sí, le voy a dar la palabra al último speaker de la noche, del centro del país, del Jardín de la República, que nos va a dar este flor de caso para cerrar el evento. Gracias. Un poco más al norte que el centro, pero bueno, está bien. Otro tipo de centro podemos ser. Bueno, muchas gracias de nuevo, ya agradecimos la invitación. Me pidieron un caso clínico integrativo, la verdad que integrar toda la cantidad de información que hay en el cáncer de riñón es bastante difícil, así que yo voy a mostrar un caso clínico que es interesante. Esta paciente es una mujer de 56 años, sin antecedentes clínicos ni oncológicos, que en febrero del 2019 se le detecta una masa tumoral renal derecha, por lo que es operada, se hace una nefrectomía. Su diagnóstico anatomopatológico es un carcinoma renal de células claras, diagnosticado como Fuhrmann 4, de 75 por 60 milímetros, con márgenes negativos, un T2N0, M0, por lo que quedó en control. En junio de ese año, fíjense que solo son 4 meses después, consulta por dolor pelviano y ginecorragia leve. Al examen ginecológico se tacta una tumoración que ocupa vulva y vagina, y se pide una resonancia de pelvis. Acá ven la resonancia y vemos una masa tumoral que se extiende a todo lo largo de la vagina. Acá la vemos por detrás de la vejiga y por delante del recto, y que va desde el útero hasta la vulva, inclusive, una gran masa tumoral. Acá tenemos el informe, una extensa formación lesional sólida, heterogénea, mal definida, infiltrativa, con extensión céfalo-caudal de 13 centímetros de longitud, que ocupa vulva y vagina, infiltración de parametrio del uréter izquierdo. El laboratorio tenía una leucocitosis, plaquetas de 523.000 y hemoglobina normal. Se toma una biopsia de la lesión vulvar y la anatomía patológica dice que es una neoplasia maligna poco diferenciada de vagina o vulva. El oncólogo la veía en ese momento e interpreta como un primario de vagina o vulva y le indica quimioterapia con cisplatino y 5-fluoracilo, llegando a hacer 2 ciclos. No éramos nosotros lo que vimos a esa paciente en ese momento. Digamos, aparentemente se olvidó del antecedente de la cirugía de su tumor renal previa. En septiembre, ahí nos consulta por un deterioro marcado del estado general, pérdida de 20 kilos en los últimos 3 meses, dolor pelviano intenso que no cedía con opioides. Se solicita una revisión de la biopsia y nuevos estudios. La inmunistoquímica de esa muestra tumoral de vagina habla de una metástasis en vagina de un carcinoma poco diferenciado de probable origen renal con componente sarcomatoide del 20%. Ahora tenía anemia, leucocitosis y plaquetas elevadas con un calcio normal. La tomografía que se solicita muestra el tumor en vagina y como lo tenía previamente, a lo que se agrega una recidiva local y una adenomegalia inguinal. Todo el resto de los estudios eran normales. Se interpreta entonces como un cáncer de riñón metastásico, células claras con componente sarcomatoide, de pobre riesgo por el consorcio.
Acá tienen la tomografía que se hizo en el mes de septiembre, ven la lesión que ocupaba todo el periné, y lo que aparece como novedad es esta recaída en la fosa renal derecha, en el sitio de la nefrectomía. Entonces, frente a esto, nos planteamos las opciones terapéuticas, pongo todas, obviamente control o vigilancia en esta paciente tan sintomática no aplica, cirugía tampoco, una lesión muy extensa, si bien esta paciente era vista por un cirujano, que pensaban hacer neoadyuvancia y cirugía, pero bueno. Las opciones terapéuticas reales en este caso sería la combinación de inmunoterapia más inmunoterapia, el esquema ipilimumab más nivolumab, presentado en el Checkmate 214, o las combinaciones de inmunoterapia más un TKI, el TKI axitinib y pembro o avelumab. En los estudios Keynote 426 y Javelin 101, que ya lo mostraron, ya vieron los resultados, todos estos estudios fueron aprobados en la Argentina, todas estas combinaciones, por lo tanto las tenemos disponibles, salvo el Javelin 101, el Checkmate y el Keynote 426 demostraron beneficio en la sobrevida global, y por supuesto dejamos esta última opción, que es usar un TKI como monodroga, que sunitinib está mal escrito, sunitinib o pazopanib, o la opción de cabozantinib, hoy disponible también en la Argentina. La pongo yo, no soy muy... me parece que tenemos evidencia suficiente para no utilizar estas drogas como primer tratamiento, pero tenemos muchas obras sociales que nos incitan a indicar esto en estas situaciones. Yo hago un repaso un poco de lo que se presentó. El Checkmate 214 hizo un estudio de subgrupo post-hoc de los tumores sarcomatoides. Fíjense, eran 60 y 52 pacientes. Y lo que se vio que era una tasa de respuesta del 56, casi 57% mayor que la tasa de respuesta que en todo el estudio, que era del 42%. Y lo sorprendente era que una tasa de respuestas completas del 18% contra el 11% que había dado en el estudio general. La sobrevida libre de progresión, muy significativa el beneficio, y sobre todo lo interesante es el aplanamiento de la curva ya a partir de los 12 meses, y vemos que 36% de los pacientes vivos a 3 años en esta segunda actualización. Y, vivos sin recaída, sobre todo, vivos sin recaída, y casi un 53% de esos pacientes vivos contra 29% que de los que habían recibido sunitinib en esta población de muy mal pronóstico a tener en cuenta. Entonces, esa era una de las opciones. A partir de esta presentación, también el Keynote 426 presentó una actualización con los pacientes en ASCO del 2019, los pacientes con características sarcomatoides, fíjense, 51 y 54, pero la tasa de respuesta, si bien una mayor tasa de respuesta que el sunitinib, 13%, parece un poquito inferior a la tasa de respuestas completa del ipinivo. Acá se ve, pero muy tempranamente, la curva que también se aplana, pero este estudio por ahí le falta un poquito de seguimiento para ver qué es lo que pasa, pero que considero que podría ser una opción terapéutica. Sin embargo, estos otros combos que no están aprobados en la Argentina, pero que se presentaron recientemente, el nivo con cabozantinib, vemos que si vemos la tasa de respuesta en los pacientes con componentes sarcomatoide, es similar a las de no componentes sarcomatoides, 55 versus 54, y la tasa de respuesta completa 8 versus 9%, o sea, muy similar. No es como que no hay una diferencia comparativa para el componente sarcomatoide. Vemos que las diferencias en la supervivencia son iguales, algo similar, pero pareciera menor tasa de respuesta. Y en el estudio CLEAR, con esa altísima tasa de respuesta en este estudio, pero vemos que si observamos qué es lo que pasa con los pacientes con componentes sarcomatoides en este forest plot, vemos que aparentemente, si bien son muy pocos pacientes, 21 y 28, no parecen beneficiarse tanto como los que no tenían ese componente sarcomatoide. O sea que, por estas razones, nosotros seguimos eligiendo en estos pacientes con componentes sarcomatoide la combinación de ipilimumab 1 miligramo kilo más nivolumab 240 miligramos por 4 ciclos. Esto es lo que inició la paciente a recibir en el mes de octubre. En el mes de enero la paciente estaba sin dolor, perfume status 0, comenzó a recuperar peso, la evaluación ginecológica no encontraba las lesiones, esa lesión enorme había desaparecido, y la tomografía apareció una respuesta parcial en el lecho renal, y si bien clínicamente era negativa, vamos a ver que en el estudio quedaba una duda si había algo a nivel
de periné. La paciente no presentó ninguna toxicidad significativa, salvo toxicidad grado 1 menores que no afectaron ni el tratamiento ni su calidad de vida. A partir de esta respuesta, la paciente continuó con nivolumab a 480 miligramos cada 4 semanas. Esta es la evaluación que es en enero, en donde vemos la importante respuesta acá. Lo que yo digo, fíjense en la segunda foto desde la izquierda, la imagen perineal que no me termina de convencer como una remisión completa, pero sí la desaparición de la recaída local, y está informado como normal, pero yo tenía esa duda. Entonces, continuó con 480 cada 4 semanas, y la última evaluación fue hace un mes, el 12 de abril del 21, la paciente ya aumentó 20 kilos de peso, los que había perdido inicialmente, el performance status sigue siendo 0, completamente asintomática, no presentó toxicidad de relevancia en estos últimos 6 meses tampoco, y la evaluación ginecológica sigue sin mostrar evidencias de enfermedad, y la TAC de abdomen muestra que sigue en respuesta completa a 18 meses de tratamiento. Y esta es la tomografía última, en donde ya no se ve lesión a nivel vulvovaginal, ni se ve tampoco rastros de la recidiva local. Así que, bueno, este es el caso, puede quedar a la discusión para más adelante. Estos son fotos de la luna de hace poquito, la luna tucumana. Muchas gracias, y no quiero dejar de también hacer un homenaje a Bernardo Leone, gran oncólogo, amigo de toda la vida, promotor de la investigación en la Argentina. Ya se dijo todo lo que sabemos de él, lo único que compartíamos con él dos pasiones, la investigación clínica y el golf, con el que compartí algunos partidos y nos divertimos mucho. No lo vamos a extrañar, y bueno, mi sentido homenaje para él y un saludo para su familia. Bueno, muchas gracias, José. Con esto se termina la parte académica. Hay algunas preguntas, pero en virtud del tiempo, las voy a enviar a los distintos oradores para que las contesten en forma particular, y precisamente ya estamos sobrepasados en unos 15 minutos. Mis 2 palabras acerca de Bernardo es que sí, realmente fue un gran compañero, campeón olímpico de romper los cocos para que las cosas se hagan, y creo que fue un verdadero motor que movilizaba cuando uno no tenía nada para hacer, él encontraba 10 cosas y era imposible decirle que no. Así que bueno, para terminar en esta maratón que estamos teniendo y estamos padeciendo de informaciones virtuales, el tener este tipo de charlas donde se colocan estos highlights, donde en 10 minutos se ven los temas que están absolutamente filtrados, con datos académicos, con información que no es patrocinada en absoluto, en donde los soldados de los centros de referencia dan sus experiencias, aquellos oncólogos de trinchera, creo que es algo que debería repetirse y lo enfatizo. Así que para dar la última palabra al doctor Matías Chacón, que es el otro director del evento, y por mi parte yo me despido. Matías. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Y gracias a todos. Realmente son reuniones muy motivacionales. No es que, me parece que nos estamos poniendo todos viejos, recién por el chat decía Martín Richaret que ya era un oncólogo senior, al igual que Martín Ángel. Entonces, ya gente grande. Entonces, y realmente verlos a todos crecer, y realmente con las espaldas, tanto de todos tus mentores, Juan, en el sur, como todos los que venimos colaborando con esta comunidad de oncología, a uno realmente lo pone muy orgulloso. Y ver a gente joven, que ya no son tan jóvenes, también participar en los mismos eventos, y que todos vamos dando varios pasos adelante, al costado, pero todos juntos, y me parece que eso es fundamental. Así que desde ya muchas gracias a todos, gracias a la audiencia, y realmente que volvamos a apoyar a la asociación en todo lo que necesita, dando nuestro tiempo y nuestro libido, que es el común denominador. Estamos todos atendiendo, somos todos de trinchera y somos todos también capitanes o subcapitanes o también soldados. No me gusta la palabra soldado, pero somos todos realmente trabajadores y nos movemos por nuestra especialidad para nuestros pacientes fundamentalmente. Así que gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos.